Nuestro tema dice, ¿estamos preparados para la segunda venida de Jesús? Realmente es un tema muy importante, como todos los temas que se da aquí. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Realmente estamos preparados como iglesia? ¿Estamos preparados para la segunda venida? Hay mucha información en la palabra de Dios que habrá la segunda venida. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que Él iba a venir. Pero lo importante aquí es que no sabemos realmente el día ni la fecha. Eso no nos está diciendo aquí en su palabra. Pero en Mateo 24 y Mateo 25, Mateo 24 nos habla de las características que nosotros debemos darnos cuenta que el Señor va a venir. Y en el capítulo 25, les invito a que abran sus Biblias, el capítulo 25 habla en cambio de cómo nosotros como iglesia debemos estar preparados para la segunda venida del Señor. Todos deseamos realmente en nuestro corazón el deseo de que el Señor vuelva pronto. Ese es nuestro mayor anhelo, ese es nuestro mayor deseo como creyentes. Y aquí en la Biblia, como les decía, en el capítulo 25 de Mateo, nos habla sobre tres parábolas. Hay tres parábolas ahí. Y nos está enseñando el Señor la manera como debemos estar cada uno de nosotros preparados. La primera nos habla de la parábola de 10 vírgenes. Aquí nos está hablando el Señor que nosotros debemos de estar preparados espiritualmente. Ese es el primer mandamiento que nos está dando el Señor a través de esta parábola de las vírgenes. La segunda parábola habla de los talentos. Recuerdan, esa parábola dice que el Señor repartió a sus trabajadores dones y talentos. ¿Para qué? Para que nosotros lo demos también. Esto nos está hablando de una preparación evangelística, una preparación misionera. Nos manda el Señor a que nosotros como iglesia debemos estar preparados para compartir la palabra. De esto habla esta parábola de los talentos. Y la tercera parábola habla sobre, recuerdan que el Señor les dice: apartaos de mí ustedes, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de beber. Y a los otros les dice: vengan ustedes, porque ustedes sí, cuando tuve hambre me dieron de comer, y cuando tuve sed me dieron de tomar. Y ellos les dicen: pero ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo lo hicimos esto? Y él dice: cuando hicieron con uno de mis pequeños hermanos, lo hicieron conmigo. Y esto está hablando en general este capítulo 25, la manera como cada uno de nosotros como iglesia debe prepararse. Entonces, la primera preparación es espiritual, que es la parábola de las vírgenes, que este va a ser nuestro tema principal. La segunda es la preparación misionera o evangelística. Y la tercera es la preparación de servicio. ¿Sí? Estas tres cosas están unidas realmente, forman parte. Y esto es lo que el Señor nos está llamando la atención. Porque en ese momento a los discípulos les dijo, porque los discípulos decían: Señor, dinos cómo va a ser la segunda venida. Y el Señor lo que les dijo es: deben estar preparados, no acomodados, deben velar y orar. Esas fueron las indicaciones que directamente el Señor Jesús dio, no un profeta, no nadie, sino directamente
Jesucristo les dijo a sus discípulos. Y eso es lo que nos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros, a su iglesia. Nosotros como creyentes, ¿realmente estamos preparados? Y comienza la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leerlo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron las insensatas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien los que venden, comprar vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias porque tú anhelas que tu iglesia, Señor, esté contigo, Señor. Que podamos entrar en tu presencia, Señor, cuando sea la segunda venida, Padre. Que en esta mañana cada uno de nosotros, Señor, podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente espiritual, Señor, para que seas tú sembrando en este día y hoy cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor, nos demos cuenta de tu venida primero, Señor, y de que cada uno debemos de estar preparados, no acomodados, Señor, como tú dijiste a tus discípulos, que estemos velando y orando, Padre. Que esto, Señor, sea parte de cada uno de nosotros, que no nos tome por sorpresa, Señor, como a las insensatas, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayuda, y que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Miren, aquí el Señor nos está poniendo, y esto es para nosotros, para su iglesia. Aquí no es para las personas que no conocen del Señor, es para su iglesia. Pero es importante como el Señor pone que no toda la iglesia va a entrar. Aquí nos está diciendo, nos está dando un ejemplo para nosotros, cada uno de nosotros. Y nos dice, aquí está poniendo a dos tipos de personas: las insensatas. ¿Quiénes son las insensatas y quiénes son las prudentes? Aquí vemos algunos personajes en esta parábola: el novio o el esposo, que representa el Señor Jesús, que va a venir.
por su esposa, por la iglesia. También vemos aquí 10 vírgenes habla. Un grupo de creyentes que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. También vemos aquí que habla de la luz de la lámpara, porque en la antigüedad no tenían luz eléctrica como tenemos aquí ahora, y utilizaban lámparas. La luz de la palabra del Señor. Y habla también de aceite. El aceite es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo que cada uno de los creyentes debemos tener lo suficiente y reserva. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Y vemos que tristemente las insensatas no entraron. O sea, hay un grupo de la iglesia que no estuvo preparado, que no va a estar preparado. Y nos llama la atención, porque uno creyera que nosotros como iglesia todos vamos a estar, todos vamos a ser invitados, vamos a ser invitados, pero no todos van a entrar, dice aquí. Es hermoso, ¿no? Cuando la organización del matrimonio es algo hermoso. En realidad, cuando hay un matrimonio, todos estamos a la expectativa. Al menos los que somos familiares o los que de alguna manera vamos a participar. Hay otros invitados que también nos gozamos cuando recibimos una invitación de un matrimonio. Sí. Yo recuerdo hace 2 años, qué hermoso, cuando nuestro hijo José con Belencita se casaron. Era todo una organización, todos estábamos contentos, las familias. Y así era en la antigüedad. Había estas 3 partes de los matrimonios. Primero, eran los padres que se ponían de acuerdo en que sus hijos se casen. La segunda parte era que el novio iba a la casa de la novia a sacarle y llevarle a su casa, y ahí era la fiesta. Esas eran las partes que tenían de esa manera hacían las fiestas los judíos. Y como les decía, es hermoso, es algo bonito. Y mucho más cuando vas a participar directamente en el matrimonio. Y así vemos que estas vírgenes se prepararon. Por supuesto, vemos que las 10 llevaron su lámpara, estaban preparadas, estaban arregladas, estaban puntuales. O sea, no había diferencia, no se notaba ninguna diferencia. No había ninguna diferencia. Como la iglesia, yo aquí les veo todos bien, todos contentos, vienen a congregarse. Pero aquí el Señor dice que hay diferencia, que no todos van a irse. ¿Pero por qué no todos? Porque no todos están preparados. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros debemos de estar preparados. Iglesia, tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. Porque no es suficiente con tener conocimiento. Si cuando viene el Señor nos encuentra que no estamos preparados. Yo recuerdo cuando entré a la vida militar, lo primerito que me enseñaron a mí, ¿saben cuál fue? Distinguir los sonidos de las trompetas. ¿Y para qué era esto? Había una trompeta que era para levantarse. Había otra trompeta que era para el rancho. Había otra trompeta de silencio que todo mundo debía estar dormido. Pero había una importante, principal. La que era levantarse para el combate. Que nos están atacando. Y si es que todos sabíamos, nos prepararon en muchas cosas. Pero si no sabíamos diferenciar el toque de la trompeta cuando éramos atacados, ¿para qué nos preparamos si no salimos del momento que teníamos que salir a defender nuestro sector?
Eso es más o menos lo que yo decía, es lo que nos está diciendo el Señor. Nos estamos acomodando muchas veces la iglesia. Tenemos que estar preparados, porque el momento que llegue y no nos toma el Señor, va a ser lo más triste de venir a la iglesia, de estar aquí, y cuando toca el día, nos quedamos. Y por eso es estas parábolas que nos está hablando el Señor. Tenemos que estar preparados. Aquí algo que nos llama la atención es en el verso 5. Hay muchas cosas, ¿no? Pero verso 5 dice: y tardándose el esposo, todas se durmieron. Parece que el Señor está demorándose. ¿Sí o no? Yo diría, ya se habló desde muchos años que ya viene el Señor. Los apóstoles mismos ya se preparaban, pero pasa un tiempo. Y ahí es cuando nosotros nos impacientamos y no estamos preparándonos. Porque el tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo de gracia, un tiempo de paz, que podemos congregarnos, que podemos compartir la palabra. Pero va a haber un tiempo, o en otros lados mismo, no se puede, no es tan fácil como nosotros congregarnos. Ahora que ya estamos, gracias a Dios, estamos ya en las leyes de bioseguridad, ya nos están inyectando. Entonces tenemos que congregarnos, por supuesto. Y gracias a Dios veo ahora que ha venido un mejor número. Pero ya de aquí en adelante, sí, con las medidas de seguridad, pero ya tenemos que nuevamente regresar. ¿Qué estamos esperando? Es triste, ¿no? Ver, en Guayaquil veía que ya discotecas, ya están abriendo, y daba pena que en las congregaciones la gente no esté viniendo. La gente ya como que se está acomodando. Sí, qué lindo estos medios de comunicación, qué bonito esto que nos podemos comunicar, pero no nos acomodemos. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que compartir la palabra. Tenemos que prepararnos también. Tenemos que recibir. Nuestro pastor, nuestra pastora, Dan, los hermanos líderes nos están compartiendo. Pero si nosotros nos acomodamos y decimos, ya no, está todo bonito desde la casa nomás, entonces ahí que no nos pase lo que a estas vírgenes. Todas estaban muy bien, me imagino, ¿no? Uno cuando se va a la boda se prepara, se corta el cabello, se baña muy bien, se pone el mejor perfume, se pone el mejor traje, se manda a comprar si no tiene uno. O sea, preparas todo. Y así estaban preparadas las vírgenes, las señoritas, que ahora diríamos las damas de honor, como se dice hoy en la actualidad. Pero estaban preparadas, estaban todo bien. Aparentemente todo estuvo bien. Pero pasó que el novio se demoró, tardó. Y ahí comenzó a verse que no todas estaban listas. ¿Por qué? Un grupo, las 5 que dice ahí, solamente cogieron la lámpara, cogieron su antorcha y nada más. Pero hubo otro grupo que además de su lámpara, tomó reserva de aceite. Se incomodó un poco. Trabajó más, por si acaso, tarde mismo el novio, tengamos luz para poder entrar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. No nos acomodemos.
no seamos insensatos. Hoy es tiempo de estar buscando del Señor. Si dice que el aceite es una representación del Espíritu Santo, el Señor quiere que estemos llenos del Espíritu Santo y tengamos reserva. Tengamos todo eso nosotros, porque no queremos ser esa iglesia insensata. Queremos ser como las vírgenes prudentes. Entonces, si yo me relaciono con el Señor, si yo leo la palabra, si yo estoy buscando de Dios, va a haber una conexión y voy a estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que busca el Señor, que debemos llenarnos. Si ya fuimos nosotros rescatados de nuestra vieja vida, ¿qué estamos haciendo muchas personas? Regresando a lo mismo de antes. Entonces, no estamos preparados. Es triste ver a la iglesia que regresa a los mismos pecados de antes. Ya no debe ser así. Debe haber un cambio en cada uno de nosotros. Tiene que haber un cambio, porque tenemos el Espíritu Santo. Y si es que no hay un cambio, hoy es el día que usted tiene que decirle al Señor: lléname, Espíritu Santo, porque tiene que haber un cambio en mi vida. Para cuando el Señor venga, estemos preparados. Cuando el Señor venga, nos tome y nos lleve. Eso es el anhelo del Señor también. Yo creo que por eso también es lo que está demorado, porque su iglesia no está preparada, porque su iglesia no está lista, no está llena del Espíritu Santo. Debemos tener reserva del Espíritu Santo. Debemos estar llenos. ¿Y cómo nos llenamos? Estando en relación con el Señor, con la conexión de día a día con Él. Ahí nos podemos llenar del Espíritu Santo. Ahí vamos a tener, porque sí, también el día a día te agota los problemas y como que se baja el nivel del Espíritu Santo. Pero ahí está el Señor para nuevamente darte, llenarte. Por eso dice el Señor, deben estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos damos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo? En Gálatas habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Habla y nos dice más: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que necesitamos nosotros. No dejemos de congregarnos, no dejemos de estar buscando del Señor, no nos acomodemos, porque sí, el tiempo está cerca. No sabemos cuándo, nadie sabe. Así dijo el Señor, solo mi Padre que está en los cielos. Cuando alguien diga, ya mismo viene, ya el próximo año, no, porque no dice la palabra eso. Pero lo que sí nos dice es, tenemos que estar preparados como iglesia. El Señor anhela. Es por eso que el Señor está retardando su venida. Porque anhela que toda su iglesia vaya con Él. Cada uno de nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder estar preparados, para poder estar listos para la venida del Señor. Hay muchas cosas que no pueden darse, no pueden transferirse, no pueden encargarse. Y una de esas cosas es lo que habla en la parábola de las vírgenes. Cuando les dijeron, danos del aceite de ustedes. No se puede dar. La fidelidad a Dios no es transferible. No es. La comunión con el Señor es individual. La fe, la salvación, la esperanza
Eso no se puede dar a la iglesia, tomen, ahí les va, fe, esperanza, comunión con el Señor. No, eso es de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debemos tener una intimidad con Dios, una relación con Dios. Y ahí vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y ahí el Señor va a gozarse y va a venir, como nos ha dicho, porque su iglesia está preparada. Ese es el anhelo del Señor. Y ese es el anhelo de aquí, de esta iglesia. Que toda la iglesia, dos hemisferios, pueda el Señor venir y llevarnos a todo. ¡Qué alegría! Pero cada uno debe estar preparado. Cada uno debe tener esta relación con el Señor. Eso es lo que anhela Dios. Y eso es lo que cada uno debe estar. Igual por su familia, por los hijos. Los padres, que los que somos padres, anhelamos que toda la familia esté. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que compartir. Tenemos que predicar. Muchas veces alguien puede decir, es que yo no tengo ese don, ese talento. Dios nos dio nuestro testimonio. Testifica con el testimonio. Testifiquemos con nuestro testimonio, sin hablar, solamente viendo a la gente. Diga, yo quiero ser como Él. Yo quiero tratar a mis hijos así. Yo quiero que mi esposa sea así. Qué hermoso. Esa es la iglesia del Señor. Pero que no seamos como, yo he oído también, yo no quiero ser como los cristianos. Por eso el Señor nos está llamando la atención. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que actuar y caminar como Él. Sí podemos fallar, pero que no sea eso el normal, común en nosotros. Y cuando fallemos, pidamos perdón al Señor. Pidámosle perdón para nosotros estar listos. Cada uno de nosotros estar listos. Romanos 13:11 dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que anhela el Señor. Y como creyentes debemos estar preparados. Debemos estar trabajando para que cuando venga el Señor nos lleve con Él. En Hebreos 3:5. Hebreos 3:5 dice la palabra del Señor. Perdón, Hebreos 3:15. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeron la palabra hoy, no endurezca sus corazones. Entregue su vida al Señor. Para que cuando Él venga, podamos irnos con Él. Ese es el anhelo del Señor. Y ese es el anhelo y el compromiso que cada uno de nosotros debemos dar. Hoy, no espere, porque no sabemos cuándo viene o cuándo nos llame. Muchas personas vemos que en esta pandemia se han ido, pero ¿estarían preparados? Dios quiera que sí. Pero nosotros que estamos vivos debemos tomar la decisión hoy.
que caminemos ya en luz, porque el Señor ya murió por cada uno de nuestros pecados. Yo les invito a que se pongan en pie, por favor. Y tomen hoy esa decisión correcta, pero de ya no estar en esa vieja vida. Padre amado, venimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has hecho comprender, Señor, que ya no quieres que vivamos una vida alejada de ti, Señor. Que tú en la cruz derramaste tu sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, Señor. Y reconocemos hoy esto, Señor. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, que seas tú, Señor, por tu iglesia, Señor, teniendo esa comunión cada uno de nosotros contigo, Señor. Que nuestras familias también, Señor. Y ayúdanos, Padre, a testificar en cada uno de nosotros lo que hiciste en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás preparándonos, Señor, para tu venida. Gracias, amado Dios, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias porque ahora tu iglesia puede reunirse nuevamente, Señor. Y así queremos estar, Padre. Así queremos compartir tu amor, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos todo el honor, la gloria, Padre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén.